llegamos al momento especial, el alimento espiritual. Vamos a prestar con mucha atención. Ya saben, la recomendación es poner sus celulares en silencio, ¿ya? Que no nos quite la concentración ni un segundo. Nuestro hermano David tiene a cargo transmitir el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para hoy. Continuamos con este maravilloso libro de Hechos. Buenos días, amados hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente reunidos. La semana pasada dirigiendo y ahora, por la gracia del Señor, puedo compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos pueda instruir, guiar en esta mañana y pueda ser utilizado conforme a su voluntad, lo que tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Señor, gracias por traernos nuevamente, Señor, este lugar donde nos reunimos, esta asamblea, para buscarte, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, en este momento escuchar tu palabra, Señor, estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para mi vida, para nuestras vidas, Señor, para nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que tu Santo Espíritu guíe este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Y ya la semana pasada hemos tenido el mensaje compartido por mi tocayo, también, nuestro hermano David Alba. Y para esta parte quería que podamos reflexionar con una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Hasta dónde o qué conocimiento tienes acerca de Jesucristo? ¿Hasta qué punto has llegado a conocerlo? ¿Y cómo este conocimiento, esta verdad, se refleja en tu propia vida? ¿Quién es Jesús para ti? Para muchas personas, Jesús fue cualquier simple hombre, un simple hombre carpintero que trató de vivir una vida correcta infundiendo sus enseñanzas. Otros dirían que Jesús fue un hombre que llegó a un estado de iluminación, así como llegó al que conocemos en la religión hindú como Buda. Para otros, Jesús fue un simple profeta, un simple profeta, pero no es mayor que Mahoma, dicen los musulmanes. Mahoma fue el mayor. Pero para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Entonces, responder a esta pregunta es tan importante, porque esto va a afectar tu vida de forma completa. Y ante esta pregunta, Pedro en este pasaje va a tratar de exponer de forma argumentativa quién fue Jesús de Nazaret. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 14 hasta el 42. Es un pasaje muy corto. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el apóstol Pedro acerca de quién es Jesús de Nazaret. Vamos a leerlo entonces, hermanos, los versículos 14 y 15. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces el apóstol Pedro va a tratar de iniciar desde los versículos 14 y bueno, hasta el versículo 22, mostrando que Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios. ¿Ya? Y eso es lo que va a tratar él de explicar, de argumentar en toda esta parte. Y vemos ahí la situación. De la semana pasada hemos visto que se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos ahí reunidos, 120, y todos comenzaron a hablar en diferentes idiomas,
Y muchos que lo oían se sorprendían, ¿sí? Escuchando cómo es posible de que podamos entenderlo, ¿sí? En nuestros idiomas, ¿sí? Y ahí se menciona una cantidad, ¿sí? Grande de diferentes idiomas, ¿sí? Era algo maravilloso, ¿sí? Y ante toda esta impresión, ante todo este hecho evidente del derramamiento del Espíritu Santo, vemos aquí a un Pedro que toma ahí la batuta y se levanta, ¿sí? Y comienza a dar una explicación, ¿sí? Este Pedro que había negado a Jesús 3 veces, fue el que alzó su voz y comenzó a explicarles, a hablarles qué es lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? Y bueno, solo el poder del Espíritu Santo pudo haber hecho eso en Pedro, ¿sí? Y lo primero que les dice es que ellos no están ebrios, ¿sí? Ellos no están borrachos, como diríamos, ¿sí? No están borrachos, sino que es muy temprano para que lo estén, ¿sí? Era como las 9 de la mañana aproximadamente, y dice que era como era la hora tercera, ¿sí? Sino que era el cumplimiento de una profecía, ¿sí? Y en ese momento él comienza a recordar al profeta Joel, ¿sí? Versículos 16 al 21, ¿sí? Vamos a leerlo, lo que dice. Mas esto, lo dicho por el profeta Joel, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces el apóstol Pedro utiliza esta referencia bíblica para tratar de mostrar todo este suceso que estaba ocurriendo, incluso de evidenciar todo lo que había pasado con el Señor Jesús, ¿sí? Por lo tanto, estos sucesos y otros más son parte de lo que ya había sido profetizado, ¿sí? Joel lo mencionó, ¿sí? Y correspondía a lo que Dios estaba preparando para los últimos tiempos, y ese era el inicio de estos últimos tiempos, ¿sí? Y parte de ello ya se estaba manifestando, como les mencioné, en ese mismo momento. El derramamiento del Espíritu Santo era una parte, un suceso principal de esta profecía, ¿sí? Y iniciaba o que daba inicio con el remanente judío, ¿sí? Ahí están los 120 reunidos para algo que iba a continuar a toda carne, ¿sí? Como dice en la parte final, ¿sí? Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Estaba iniciando algo nuevo, ¿sí? Y eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro, ¿sí? Que hay algo nuevo que va a empezar, que fue ya profetizado, que todas estas señales están dando, son la evidencia de ello. Y el versículo 22, él comienza a interpretar este pasaje, esta porción del Antiguo Testamento, y dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esto es evidente, ¿sí? Ustedes que están aquí escuchando, ¿sí? Lo que pueden ver, ¿sí? Estos prodigios, estas señales, lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿sí? Los milagros que hizo fueron para validar que Jesús fue aprobado por Dios, que todas las cosas que Él dijo, que Él hacía, fue dado por Dios mismo, que no fue cualquier hombre, ¿sí? Sino que Dios validó
todo su ministerio por medio de todas estas señales y aún más esta señal que estaba ocurriendo en ese momento y los que habrían de venir más adelante. Entonces Jesús no fue cualquier hombre. Jesús fue un hombre aprobado por Dios. Todo lo que él hacía venía de Dios. Y él lo dijo siempre. En todo su ministerio él decía, ¿sí? Nada puedo hacer si no me manda el Padre que yo lo haga. Si ves a mí, ves al Padre. Todo él lo que hacía, lo hacía porque el Padre lo guiaba. Entonces era un hombre aprobado por Dios. Y justamente cuando él fue bautizado, ¿sí? Vemos esa señal del Espíritu Santo que baja sobre él como paloma, ¿sí? Forma corporal de paloma y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces fue un hombre aprobado por Dios, Jesús. Y lo segundo que va a argumentar acerca de Jesús es que Jesús fue resucitado por Dios. Y vamos a continuar con la lectura desde el versículo 23 al 32, podemos ver esta parte. Pero el versículo 23 y 24 vamos a ver qué es evidencia presencial en ese momento. ¿Sí? Dice, a este, ya refiriéndose al Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué hicieron? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, era algo evidente la muerte del Señor, de Jesús murió. Nadie puede negar que Jesús no murió, ¿sí? O que en el último momento, antes que muera, lo bajaron y dijeron que había resucitado, ¿sí? Todos ellos que estaban ahí escuchando, incluso quizás los que venían de viaje en ese momento por el Pentecostés, u otros que habían presenciado la crucifixión, para ellos era notorio que Jesús había muerto. Y ellos lo prendieron, lo arrestaron. Y no solo eso, sino que usaron manos inicuas. ¿A quiénes usaron? A los romanos, ¿sí? Utilizaron a los romanos, a gente sin ley, gentiles. ¿Para qué? Para matarle y lo crucificaron. Entonces, esto es algo evidente, esto es algo real. Jesús murió en esa cruz, pero fue entregado por Dios, dice ahí, ¿eh? Jesús, varón nazareno, versículo 23, es a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, él fue entregado por Dios, entregado como una ofrenda por Dios. Ellos no le arrebataron la vida a Jesús, sino que él entregó su vida. Él permitió que lo arrestaran, permitió que lo mataran por manos de inicuos, permitió que lo crucificaran. Y asimismo, en el versículo 24, él menciona, el apóstol Pedro, que Jesús resucitó. ¿Y qué es la evidencia ahí? O los que pudieron ver todo este suceso fueron los mismos apóstoles, fueron sus mismos discípulos. Sus mismos discípulos. El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos lo vieron, todos lo presenciaron, todos sus discípulos lo presenciaron. Todos vieron su muerte, todos presenciaron su muerte, pero sus discípulos presenciaron su resurrección. Jesucristo resucitó, Jesús resucitó. Y su resurrección fue evidenciada por todos estos discípulos. Y para ello el apóstol Pedro va a utilizar el pasaje de Salmos, ¿sí? Salmos 16, 8, 11, y podemos ver el versículo 25 al 28, ¿sí? Para hacer referencia a este suceso, ¿sí? que ya fue profetizado, que estaba dentro de las Escrituras, ¿sí? Entonces, los versículos 25
al 28 dicen lo siguiente. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, lo primero que podemos notar aquí es que el sepulcro de David era evidente, era presenciable, ¿sí? Y cuando menciona acá acerca, cuando está hablando acá el rey David, sin pensarlo quizás o guiado por el Espíritu Santo, el rey David estaba hablando lo que iba a suceder más adelante, ¿sí? Iba a suceder con uno de sus descendientes, ¿sí? Con alguien de su linaje, ¿sí? Refiriéndose al Cristo, ¿sí? Este salmo, en forma de profecía, era una evidencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento, una evidencia de un anuncio ya anticipado, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro toma este salmo y él hace una interpretación acerca de esto en los versículos siguientes. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? En ese momento tenían ahí el sepulcro de David donde podían ir a visitarlo. Ahí estaba su cuerpo, ¿sí? Inerte. Pero no estaba el sepulcro de Jesús, estaba vacío, ¿sí? ¿Qué más les dice? Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, había una promesa hecha al rey David, ¿sí? El Cristo, ¿de dónde saldría? Saldría de su linaje, de su descendencia, y se sentaría en el trono para siempre. Y lo tercero que denota aquí el apóstol Pedro, el versículo 31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, este pasaje de Salmos 16, del 8 al 11, no está haciendo referencia a David de sí mismo, ¿sí? Sino está hablando del que ocupará, ¿sí? Su trono por siempre, del que vendrá, ¿sí? Más adelante, de su linaje, refiriéndose a Cristo, ¿sí? El Cristo vendrá de su linaje, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber eso? Y él dice, hay estas partes que dice que su alma no fue dejada en el Hades. Su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero el rey David sí, cuando murió, su cuerpo, bueno, quedó ahí sepultado, pero nuestro Señor Jesucristo se levantó con un cuerpo glorificado. Cuando fueron a la tumba, no había nada más que sus piensos que tenía puesto, su sudario. Y el versículo 32 termina diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, vean esta relación que hace entre Cristo y Jesús, ¿sí? Como diciendo, este es Jesús, que resucitó, el del linaje de David, que su cuerpo no vio, su carne no vio corrupción. Este es el mismo Jesús del cual estoy anunciando, ¿sí? Jesús resucitado por Dios, del cual todos nosotros somos testigos, todos los que estamos aquí. Él él murió, pero él resucitó. Y finalmente en esta argumentación, él va a llevarles a entender que Jesús fue hecho por Dios, Señor y Cristo. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora,
Pedro menciona que Jesús no está muerto, no está en el sepulcro, su cuerpo no está ahí como lo está del rey David, sino que ha resucitado, pero que también está sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la evidencia de este suceso? ¿Cuál es la evidencia? Él afirma en este versículo 33 que la evidencia, lo que afirma esta verdad, es el mismo Espíritu Santo de la promesa derramada en cada una de las personas, de cada uno de sus discípulos en ese momento. Algo que ellos mismos pudieron ver y oír, las personas que estaban ahí escuchando este mensaje, presenciaron qué está sucediendo acá. Pudieron oír los diferentes idiomas. Era algo evidente. Ese derramamiento del Espíritu Santo era la confirmación de la autoridad dada a Jesús por Dios y también de su glorificación. Podemos ir en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 39, dice lo siguiente. Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo era una evidencia de que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. Y utiliza como referencia el Salmo 110.1. Podemos ver ahí el versículo 34 y el 35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sustentando que David no subió a los cielos. David no se sentó a la diestra de Dios. De la misma forma, como usó el anterior pasaje de Salmos, él sugiere que estas palabras, el apóstol Pedro sugiere que estas palabras que escribe o expresa el rey David no se refieren a sí mismo, sino que se refieren o tiene referencia al Cristo, a alguien que va a venir de su linaje, que se va a sentar en el trono por siempre, es decir, a Jesús mismo. Porque ahí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Por eso en el versículo 36 dice, sepa pues, ciertísima, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les hace responsable de la crucifixión de Cristo. Ustedes lo crucificaron, pero a él, a quien crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. Él es el Cristo. Él murió por determinado consejo de Dios. Él resucitó al tercer día, como dijo las Escrituras, y Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él está, como diría el apóstol Pablo, sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo, les estaba diciendo. Y ustedes lo crucificaron. Ustedes lo maltrataron. Y ustedes se burlaron de Él y ahora se burlan de nosotros. ¿Y cómo es, hermanos, que al decir todas estas cosas el apóstol Pedro, el Espíritu Santo estaba obrando en él, porque él estaba siendo lleno del Espíritu Santo, y al mismo tiempo estaba obrando en estas personas, que ellos empezaron a sentirse compungidos de corazón? Y se hicieron una pregunta, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Todos nosotros tenemos este conocimiento de la verdad.
¿Cuánto de lo que nosotros sabemos del Señor Jesús está cimentado en nuestras vidas? ¿Cuánto de lo que entendemos de Cristo ha afectado nuestras propias vidas? Y esa es la pregunta a lo que quiere llegar este discurso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Y el apóstol Pedro le responde, ¿sí? Versículos 38 al 40, y le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Todos los que estaban escuchando en ese momento, hermanos, eran judíos, como prosélitos. Ellos tenían la promesa dada por Dios a Abraham, ¿sí? Tenían la promesa de Abraham. Pero ellos no tenían la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Esa promesa prometida por Dios por medio de los profetas y dada mediante la obra de Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Por tanto, ellos tenían que reconocer que habían actuado mal con respecto a Jesús. Necesitaban también reconocer que Jesús es el Cristo prometido, que es el Mesías, que fue enviado por Dios para salvación suya y debían reconocerlo como el Señor en sus propias vidas. Y como señal de esto, de todo lo que iba a ocurrir internamente, se iba a dar este bautismo. ¿Sí? Este bautismo ya se convertía como una señal externa de este cambio, de lo que iba a suceder internamente en cada uno de ellos. Y es así, ¿sí? Esta promesa, amados hermanos, no solamente fue dado para ellos, sino que esto era el inicio, como les mencionaba al principio, de algo más grande. Algo que trascendería e incluiría a todas las naciones, todos los idiomas en la historia humana hasta nuestra actualidad. Sería el cumplimiento de la profecía de Joel, como leíamos en el versículo 32, capítulo 2 de Joel, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál fue el resultado en la vida de los que recibieron de esta primera remanente de esta comunidad cristiana? Ahí podemos ver, versículos 41 y 42. Tenían ese ímpetu, esa dedicación de perseverar en la doctrina de los apóstoles, de permanecer, de continuar en el partimiento del pan, de continuar en las oraciones. Y más adelante dice que estaban juntos, tenían todas las cosas en común, tenían esa capacidad de vender incluso sus cosas para poder dar a todos los demás. Eso es el resultado del entendimiento de quién es Jesús para ti. Ese es el resultado. Estimados hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho Señor en nuestras vidas? Y no solo por una mera emoción, como dirían otros, sino que este conocimiento tiene una base firme, cimentada en nuestros corazones con el fundamento bíblico. Esta exposición del apóstol Pedro está sostenida en las bases del Antiguo Testamento, en las profecías. ¿Cuántos de nosotros estamos completamente seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros? Ese mismo poder, como dijo el apóstol Pablo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu, como dice en Efesios 1:19, Romanos 8:11, ese mismo poder está en ti, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pues si tú no tienes el Espíritu, hermano, no eres de Él.
tienes que acercarte a Él. Pero si tú estás seguro, ¿qué resultados ha traído a tu vida? ¿Te muestran evidencias en tu vida? Miren esta evidencia de los primeros cristianos. ¿Sí? Perseverar en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, unánimes unos a otros. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Vivimos una vida apagada? Tratando de sobrevivir en la vida, o diciendo, ya Señor, por favor, ya ven pronto, ya no puedo. ¿Tiene sentido nuestras vidas? ¿Has encontrado sentido en tu vida? Pedro, miren a Pedro, un hombre del vulgo, un hombre impetuoso, inestable, miedoso, que fue apagado todo su ímpetu después de negarle al Señor Jesús 3 veces. ¿Qué fue lo que hizo lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo fue capaz de hablar a toda una multitud de más de 3,000 personas con un conocimiento bíblico profundo del Antiguo Testamento. Sin miedo, sin titubear, predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Acaso nosotros no somos o no podemos ser capaces de hacer esas cosas? ¿Acaso nosotros como iglesia no podemos vivir también llenos del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando en nosotros? Debemos aprender a vivir vidas llenos del Señor, llenos de su Espíritu. Que Él gobierne por completo nuestras vidas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de servirle a Él. Él tiene que gobernar por completo en nosotros. No hagamos las cosas por hacer. No hagamos las cosas porque no hay nadie más que lo haga. Hagamos lo mejor para el Señor. Hagámoslo llenos del Espíritu. Y no dejemos que el pecado apague o nos haga perder el tiempo, hermanos. Debemos ya desechar todas esas cosas. Porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y debemos acercarnos a Dios a pedirle perdón. Perdón por nuestros pecados. Si hay algo que te impide actuar como Dios quiere, de una forma tan maravillosa en tu vida, hay algo ahí que está interrumpiendo, preséntale a Dios. Perdóname, Señor. Saca esto de mí. Quiero ser utilizado así como tú utilizaste a Pedro, Señor, al apóstol Pablo. Quiero que mi iglesia, que mi asamblea sea una iglesia que te ame, que te busque, que haya hermanos dispuestos. Yo quiero ser partícipe de ello. Dios, amados hermanos, quiere obrar en muchas personas, pero quiere hacerlo por medio de ti. Por eso es que Él te llenó de su Santo Espíritu. Por eso es que Él te hizo su Hijo. ¿Qué es lo que te está impidiendo servir? ¿O de qué manera estás sirviendo al Señor? ¿De qué manera? Y si tú no conoces al Señor, ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero aún no te has decidido seguir a Cristo, te digo que ahora ya es el tiempo. Tiempo de que conozcas a Jesús y lo recibas como Señor y Salvador en tu vida. Porque como dice el profeta Joel, el día grande del Señor, día temible, se acerca. Y su segunda venida se acerca y será muy tarde para ti. Permite desde ahora que el Señor obre en tu corazón, obre en tu vida. Amados hermanos, dejemos que el Señor gobierne por completo nuestros corazones. Muchas veces como miembros de
de esta asamblea nos ponemos a criticar o a hablar en contra de los hermanos, ¿por qué no hacen tales cosas? Pero ¿cómo estoy yo delante del Señor? ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy cumpliendo lo que el Señor me ha mandado? ¿Vivo una vida llena del Espíritu Santo? ¿Cómo contribuyo al crecimiento del reino del cielo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por poder conocerte, Señor Jesús. Pero al mismo tiempo, Señor, queremos pedirte que nos perdones. Porque mucho de este conocimiento acerca de ti, Señor, no hemos permitido que afecte nuestras vidas. Y hemos dejado o hemos hecho que el Espíritu Santo esté apagado en nosotros. Y no le hemos dado lugar. Perdónanos, Dios. Perdónanos por vivir vidas cristianas simples. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día llenos de tu Santo Espíritu. Contribuyendo, siendo partícipe en tu obra, Señor, así como tú deseas. Ayuda a nuestra iglesia. Que seamos una iglesia llena del Espíritu, Señor. No una iglesia apagada, esperando que otros hagan, Señor. Sino que cada uno de nosotros seamos responsables delante de ti, de todo, Señor. Los dones, de todo lo que tú nos has dado para ministrarlos a otros. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, estimados hermanos. Bien, hermanos, vamos llegando ahora a la sección de los anuncios.